Envidrio fue una de las empresas que el gobierno del expresidente José Mujica señaló como ejemplo de autogestión. Un puñado de trabajadores pudo cumplir el sueño de ser autopatrones, pero no para tener otros trabajadores que trabajen para ellos, simplemente para asegurarse una fuente de trabajo. El expresidente José Mujica fue enfático al defender lo obrado por Envidrio y señaló que se trató de un trabajo voluntario y no productivo por tratarse de una cooperativa. No es una fábrica de un patrón, es una fábrica son dueños y son los que tienen que pagar las cuentas, además. El diputado del MPP, Daniel Placeres, fue fundador y directivo de la empresa hasta que asumió la banca en la Cámara de Diputados en el año 2015. La autogestión es un cambio totalmente cultural y no por ser trabajador nosotros somos santos ni devotos, ni no por ser empresarios sos santo y devoto. Si vemos la cabeza del capital netamente, capital ganancia, y quizás se tienen que ir los trabajadores y cerrar la fábrica. La fábrica de vidrio no es para capital ganancia, la fábrica de vidrio es para puesto de trabajo y salario bueno. Esa es la fábrica de vidrio. Y lo extraño de esto es que vienen los palos ahora cuando hace 3 meses arrancaste. Yo le estoy diciendo, es extraño. Es tan disparatado decir cuando una fábrica no produce, decir que están trabajando en negro. Es medio disparatado. Esto es mi opinión política. Sobre los dichos de Placeres, bueno, nuestro invitado hacía referencia a que había incurrido en un error de forma. No profundo ni de contenido. Y a nosotros hoy en realidad nos parece interesante discutir el contenido, discutir un poco la naturaleza de la empresa autogestionada, cómo la estamos entendiendo, dónde están sus tendones de Aquiles, ¿no? Porque en definitiva pasa por el Fondes, pasa por un montón de otros cuestionamientos. A ver si lo entendemos como sociedad, qué molesta de estos emprendimientos, y qué no se entiende. Después sí, si quieren, vamos al trabajo. ¿Qué es trabajo negro? Porque depende cómo lo mires, es trabajo negro o no. Bienvenido, Sánchez. Bueno. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Y más con este tema, generalmente cuando explotan estas bombas es cuando se discuten de temas a veces que son estratégicos para el país, ¿verdad? Y a veces son temas que muchas veces los tomamos por la superficialidad, ¿no? Por la sensación que genera. Yo primero, antes de quiero dejar claro 2 cosas. Primero, me parece muy bien que el BPS investigue la situación en función de que hay una denuncia de 3 trabajadores. Sí. Hay que conocer la opinión de los 100 trabajadores restantes que están allí, ¿verdad? Porque hay una opinión de 3. 3 que además perdieron el juicio. Eso es importante decirlo porque no se ha dicho. En segunda instancia. En primera lo ganaron. Sí, sí, claro. Porque cuando uno se siente lesionado en sus derechos, lo que tiene que hacer es ir a la justicia. Y la justicia es la que tiene que evaluar cuáles son las pruebas. Y el Tribunal de Apelaciones en segunda instancia fue categórico por unanimidad, entendió de que no correspondía porque se trataba de cooperativistas que por tanto, y esto para ingresar en el asunto, cooperativistas que por tanto son dueños de los medios de producción. Es decir, ¿quiénes son los dueños de la fábrica? Los cooperativistas. Es como si yo tuviera un kiosco, yo soy el dueño del kiosco. O si soy un productor rural, yo soy el dueño del establecimiento rural. Y por tanto tengo que llevar adelante mi emprendimiento, y parte de mi emprendimiento es, una parte es trabajo, concretamente, porque la legislación laboral los abarca, y otra parte puede ser trabajo voluntario en el caso de una cooperativa. Si soy cooperativista de vivienda, por ejemplo, en el Uruguay, si yo soy cooperativa de vivienda, hago 21 horas semanales de trabajo en la construcción para construir mi vivienda. Si soy cooperativista de trabajo, en este caso, esta es una cooperativa de trabajo, puedo realizar trabajo remunerado y puedo realizar trabajo solidario en función de que así lo decida la asociación a la que pertenezco. Después hay 2 puntos. Yo puedo estar a favor o en contra de lo que decida la asociación a la que pertenezco, a la cual ingresé libremente, que es un poco lo que dice la justicia. La justicia, ¿qué es lo que dice? Bueno, estos señores son cooperativistas, hay claramente algunos que no estaban de acuerdo con las decisiones de la cooperativa, que se toman, y la ley de cooperativas es muy vieja en el Uruguay, y la historia de las cooperativas y la autogestión es muy vieja en el Uruguay, tiene una larga trayectoria, de hecho ingresó en el derecho público positivo con la ley marco de cooperativas, donde establece claramente cuáles son los derechos y las obligaciones de los que son socios. ¿Las cooperativas pueden tener trabajadores dependientes? Pueden tener, hasta el 20% de su planilla. El caso de Envidrio, ¿tiene trabajadores dependientes? No. Por estatuto Envidrio estableció de que no tiene trabajo dependiente. Es decir, cuando alguien ingresa a la cooperativa, tiene creo que un periodo de 10 meses o un año de prueba,
y luego de ese periodo de prueba ingresa como socio pleno a la cooperativa con derecho, es decir, como propietario de la cooperativa. Y luego libremente uno puede decidir trabajar horas solidarias o no para el mantenimiento de la unidad productiva. Primer punto. Segundo punto sobre el ejercicio del trabajo cuando estaban en seguro de paro. Bien, que ese es otro de los puntos que hay que investigar y analizarlo, y yo creo que está muy bien que todos los organismos, incluso la justicia, actúe, porque lo que hay que hacer es llegar al fondo de la verdad. Es difícil de argumentar de que alguien está trabajando en una empresa que produce vidrio cuando la empresa está parada. ¿Y por qué está parada? Porque se fundió el horno. Porque en vidrio tenía una planta 1, que era la que estaba funcionando históricamente, que para su funcionamiento recibió un préstamo de Venezuela, cuando el primer gobierno del Frente Amplio, de 3 millones y algo de dólares, y un préstamo del Banco República por 4 y pico de millones de dólares que lo canceló, es decir, que le pagó al Banco República. Acá también se está diciendo que en vidrio no paga. No, en vidrio le pagó al Banco República 5 millones 100 mil dólares. Canceló su crédito con el Banco República de la primera planta. ¿Qué es lo que hicieron después los trabajadores en vidrio? Bueno, que hicieron dar un salto tecnológico, construir una planta mucho más grande, con mejor tecnología, apostando incluso al mercado regional. Entonces, para eso solicitaron un préstamo al Fondes de 11 millones de dólares. Mientras están construyendo la nueva planta, se les rompe el horno de vidrio de la primera. ¿Por qué? Porque los hornos de vidrio tienen una vida útil y caducó su vida útil y se fundió. Y ahí cerró la planta, cerró la empresa. Siguieron construyendo su nueva planta que la acaban de inaugurar hace 3 meses. De mientras tanto, los trabajadores, ¿qué hicieron? Y cuidaron la empresa, cuidaron sus herramientas, fueron a mantener parte de su emprendimiento, porque cuando yo soy trabajador dependiente, marco 8 horas y me voy. Ahora, cuando yo soy dueño del kiosco, además de hacer las 8 horas, también me tengo que encargar, porque si el kiosco se está prendiendo fuego de noche, o si hay un temporal y hay un productor rural que tiene invernáculo, se levanta y va a arreglarlo, porque es de él. Si tú eres trabajador, por supuesto, eso es un problema del patrón. Ahora, si tú eres el dueño, te tienes que hacer cargo, eso no te puedes ir. ¿Esa lógica alcanza, si me permiten, esa lógica alcanza para entender por qué no sería trabajo en negro? ¿Qué opinan? ¿Qué les pasa hoy? A mí me alcanza. A mí, esa lógica a mí me alcanza. Bien. ¿Graciano te alcanza? Yo cuando tratamos este tema dije que ¿se acuerdan la semana pasada, no? Dije que era la puntita así de un tema mucho más grande. Pero por eso, antes de llegar a los negocios con Venezuela, la pregunta concreta es, ¿cierra como explicación para por qué sería trabajo en negro o por qué no? No, pero acá esto es la misma discusión que hubo con Alur cuando no le pagaban a los cañeros. Exactamente lo mismo. O sea, acá se quiere eludir la aplicación de la ley, se quiere establecer situaciones distintas para los trabajadores en función de que alguien que está en el poder le parece que eso es así. Pero no es así. ¿Son trabajadores o son empresarios entonces? Yo lo único que puedo aportar es el fallo del Tribunal de Apelaciones por unanimidad sobre este punto, que dice lo siguiente. Por lo que el tribunal entiende que no ocurre en forma de trabajo no abonado, sino una voluntad de los trabajadores realizar o aportar horas de su trabajo a una finalidad. Surge de autos, está hablando de la denuncia, que no eran obligatorias. Ninguno de los actores afirma que existan sanciones si no se cumplían. Estos trabajadores pertenecían a la cooperativa y por lo cual participaron de la asamblea en la que se tomó decisión, y su participación, aunque haya votado en contra, no los exime de la decisión que tomó el organismo. Esto es lo que dice el tribunal, no lo dice Alejandro mandaron, se va a revisar la sentencia, no van a casación. Sí, esta es la sentencia de segunda instancia, donde se falla, que termina el tribunal falla, revóquese la sentencia apelada, en su lugar se desestima la demanda. Bien, por eso, pero ahora vamos a ver si hay efectivamente revisión de sentencia. Pero estaba Graciano, a ver si... sobre este punto concreto. Sí. Las leyes, en este caso, las leyes laborales, lo que en la jerga jurídica se denomina son de orden público. Sí. Es decir, no quedan sujetas a la interpretación o al acuerdo de las partes. Son de orden público. Por lo tanto, no puede existir, no puede aducirse un acuerdo entre partes para violar la ley. Pero esto es una cosa que es el ABC del derecho laboral. O sea, ¿cómo dos partes pueden decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en violar la ley y en no cumplirla? Esto es una cosa tan ridícula, tan absurda, que yo no entiendo cómo es necesario tener que decirlo públicamente. O sea, las partes no pueden acordar violar la ley. Es tan simple como eso. No la acordaron, ¿eh? No acordaron. Pero si está diciendo, hablando de la asamblea. No acordaron. No, le están diciendo que como la asamblea decidió, aclaremos de acuerdo en violar la ley. Es una cosa absurda, totalmente absurda. Si la asamblea hubiese resuelto producir vidrio y percibir un salario por ello, mientras estás en el seguro de paro, eso es trabajo en negro. Y arreglar el horno es un hobby.
No, no lo arreglaron ellos al horno. Bueno, por eso, no lo arreglaron. Eso no es lo que resolvió la Asamblea y no es lo que sucedió allí. Y de caso de que haya sucedido, y yo empecé siendo muy claro en esto, si hubieron trabajadores de Envidrio, de esta cooperativa como de otras empresas, que percibiendo su seguro de desempleo realizaron tareas remuneradas en su empresa que no fueran horas solidarias para el cuidado de la planta, porque en realidad la planta no la armaron los trabajadores, la armó una empresa privada. Ellos contrataron una empresa, construyó la planta nueva, eso no lo hicieron los trabajadores, porque los trabajadores saben producir vidrio, no construir un galpón. Ese trabajo no lo realizaron los trabajadores. Si se comprueba, y eso es muy fácil de comprobar. Mujica, que fueron a remendar el horno, lo dijo Mujica. ¿Qué hay que comprobar? Mujica dijo, fueron a remendar el horno. Yo te estoy diciendo lo que dice la justicia después de haber hecho una investigación. Yo te estoy diciendo lo que dice la justicia después de haber hecho una investigación y después de haber pasado por un proceso judicial donde quedó claro esto. Entonces Mujica miente, Mujica está mintiendo entonces. Eso lo decís tú. No, digo, pero Mujica fue el que dijo. Eso lo dices tú. Graciano, quedó claro tu punto, Graciano, por favor. Los trabajadores hicieron horas solidarias y eso está dentro de las leyes generales de orden público de nuestro país. No hay acuerdo de partes que pueda violentar la ley laboral, no hay acuerdo de partes que pueda hacer pasar por arriba la normativa legal. Lo que sí existe, en este caso, cuando se da de la misma, en el mismo acto que un trabajador es cooperativista y por tanto es dueño de la empresa, puede tomar decisiones que llevan a hacer trabajo solidario que no es remunerado por ser dueño de la empresa. En las últimas horas, Victoria, el país accede a el audio de esa asamblea, 2 horas de ese audio, y se habla también de changa fuera de la empresa. Y de algún modo, ¿no? Eso está presente, que es más grave que lo que tú decís. No estamos hablando de que se va a cumplir un rol dentro de la empresa estando en seguro de paro, que también estaría violando la norma, sino que los trabajadores tienen, varios de ellos, trabajo por fuera de la empresa. Entonces yo creo que son varias las cosas que no son transparentes. Bueno, pero ese punto, a ver, excede en vidrio. Los jubilados hoy tienen que hacer changas para vivir. Por supuesto, pero está convalidándose dentro de un ámbito sindical que toma conocimiento de eso y que, en definitiva... Sí, ¿cuándo hacen la vista de borde y cuándo no? Exacto, ¿no? Y yo creo que acá el tema también es la transparencia, ¿no? Porque, por ejemplo, la figura de Placeres es una figura que... más allá de lo legal, éticamente, da la sensación que está de varios lugares del mostrador. El cuestionamiento ético a Placeres es cuando votó la prórroga teniendo hijos. Vota la prórroga teniendo familiares. Sí. Es diputado y todo el mundo dice que uno va a Envidrio y está allí Placeres. O sea que está liderando la empresa a la que renunció, si mal no tengo entendido, en el 2015. Luego yo estaba leyendo un informe de qué pasa de septiembre del 2017 sobre el Fondes, muy interesante, donde recoge un acta sobre el caso de una imprenta de Nueva Helvecia, que cerró finalmente, donde Placeres firma como representante del Fondes. Aparece esa acta. No, de ANER. De la ANER, de la Asociación de Empresas Recuperadas. Bueno, pero aquí lo que se dice es que firma como que fue en representación del Fondes. No, eso no puede ser. Y que esa acta está en la justicia. Sí. Entonces, ¿de cuántos lugares del mostrador puede estar una misma persona? Tenemos que hacer una pausa. Yo insisto, está bien, los personajes en concreto, hoy protagonistas del episodio Envidrio, pero me parece que es mucho más rico si después avanzamos en terminar de entender la naturaleza y la filosofía de la autogestión. ¿Sos empresario? ¿Sos trabajador? ¿Por qué reglas te vas a estar guiando? ¿Qué nos molesta? ¿Hasta dónde el subsidio? Porque es plata de todos. Digo, tratemos de ser lo más honestos posibles en el análisis de este tema. Pausa y ya venimos. No te